Hola a todos, mis queridos amigos y seguidores de YouTube. Qué emoción tenerlos de vuelta en nuestro canal. Espero que estén pasando un día increíble, llenos de energía y listos para sumergirse en una historia que, créanme, los va a atrapar desde el primer segundo. Hoy tenemos un episodio súper especial, uno de esos que nos hacen sentir como si estuviéramos viviendo la aventura junto a nuestros protagonistas. Prepárense porque vamos a desentrañar un secreto familiar, un viaje lleno de expectativas y emociones desbordantes. Sí, así como lo leen, la familia de Kerem está a punto de emprender un viaje muy importante hacia Turquía, y no es un viaje de placer cualquiera. El motivo es tan grande como el cariño que los une, un esperado y anhelado reencuentro con Hande. Imagínense la mezcla de nervios, ilusión y quizás hasta un poquito de incertidumbre. Este viaje promete ser un torbellino de sentimientos y momentos inolvidables, y nosotros vamos a ser testigos de todo. Así que si todavía no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo de *** suscribirse ** y activar la campanita. Así no se pierden ni un solo detalle de nuestras historias y se unen a esta comunidad que tanto queremos. Ahora sí, pongámonos cómodos porque vamos a empezar a tejer esta narrativa. Imaginen la escena, el sol brillando, las maletas listas y en el aire, esa energía que precede a una gran aventura. La familia de Kerem, unida por lazos de sangre y un amor incondicional, se prepara para un vuelo que los llevará directamente al corazón de Turquía. Y no es solo un viaje, es la culminación de meses, quizás años, de anhelo. El objetivo principal, como les mencioné, es reencontrarse con Hande. Pero, ¿quién es Hande en la vida de Kerem y su familia? ¿Qué ha significado su ausencia? Estas son las preguntas que nos intrigan y que poco a poco iremos respondiendo. Podemos suponer que Hande es una figura importante, alguien que ha dejado una huella profunda, y que su regreso o su encuentro con la familia de Kerem es un evento de suma relevancia. Quizás sea una amiga de la infancia, una familiar lejana que vive en Turquía, o incluso una persona que tuvo un papel crucial en el pasado de Kerem. La expectativa es palpable, ¿verdad? Podemos sentir esa emoción a través de la pantalla. La preparación del viaje seguramente ha estado llena de detalles. ¿Qué ropa empacaron? ¿Hay algún regalo especial para Hande? Han practicado algunas frases en turco para la ocasión. Detrás de cada maleta, de cada pasaje comprado, hay una historia, un deseo, una esperanza. La familia de Kerem, estoy segura, ha estado planeando este reencuentro con mucho esmero, cuidando cada aspecto para que sea lo más especial posible. El vuelo hacia Turquía no es solo un trayecto de kilómetros, es un viaje a través de recuerdos, de ilusiones y de expectativas. Imaginen las conversaciones en el avión, risas, anécdotas compartidas, tal vez algún que otro nervio. Seguramente Kerem, siendo el protagonista de este reencuentro, sentirá una emoción particular. ¿Estará ansioso por verla? ¿Se preguntará cómo ha cambiado? ¿Recordará los momentos que compartieron antes? La familia, por su parte, también tendrá sus propias emociones. Tal vez para los padres de Kerem sea una oportunidad de reconectar con viejas amistades o de conocer a alguien que ha sido importante en la vida de su hijo. Para los hermanos, si los tiene, podría ser una aventura compartida, una nueva experiencia familiar. Turquía, con su rica historia, su cultura vibrante y sus paisajes impresionantes, será el escenario perfecto para este esperado encuentro. Podemos imaginar la emoción al aterrizar, el primer contacto con el aire turco, los oídos acostumbrados a otro idioma. Cada paso que den en suelo turco estará cargado de significado. El viaje en sí mismo, desde el aeropuerto hasta el lugar donde se alojarán o donde se encontrará con Hande, será un preludio de lo que está por venir. Y luego llega el momento cumbre, el reencuentro. ¿Cómo será? ¿Será un abrazo cálido y prolongado? ¿Habrá lágrimas de alegría? ¿Serán las palabras suficientes para expresar la emoción del momento? Imaginen la primera mirada, el reconocimiento, la chispa que se enciende al verse de nuevo. Hande, por su parte, también estará viviendo este momento con una intensidad similar. ¿Estará esperando a Kerem y su familia con la misma emoción? ¿Habrá preparado algo especial para recibirlos? Este reencuentro no es solo un evento social, es la confirmación de lazos que, a pesar de la distancia o el tiempo, permanecen intactos. La familia de Kerem, al reunirse con Hande, estará fortaleciendo esos vínculos, creando nuevos recuerdos y, quizás, cerrando ciclos o abriendo nuevas etapas.
Es importante destacar que este tipo de historias nos recuerdan el valor de las relaciones humanas, la importancia de mantener el contacto con las personas que queremos y la alegría que nos produce un reencuentro significativo. Además, este viaje a Turquía no se trata solo del reencuentro. Seguramente la familia de Kerem aprovechará la oportunidad para explorar este fascinante país. Imaginen las visitas a lugares emblemáticos, la degustación de la deliciosa gastronomía turca, la inmersión en su cultura. Cada experiencia compartida, ya sea el reencuentro o las excursiones, fortalecerá aún más los lazos familiares. Veremos a Kerem y su familia interactuando con Hande en diferentes contextos. ¿Quizás organizan una cena familiar? ¿O salen a pasear por las calles históricas de Estambul? Cada detalle, cada conversación, cada gesto aportará a la narrativa de este viaje. Es importante que sepamos que detrás de cada historia, de cada viaje, hay un motivo, un sentimiento que impulsa a las personas a dar esos pasos. Y en este caso el motivo es el amor, el cariño y la conexión humana. La familia de Kerem está demostrando con este viaje lo mucho que Hande significa para ellos, y la importancia de nutrir esas relaciones. Para nosotros como espectadores, este vídeo es una ventana a esas emociones. Nos permite soñar, recordar nuestras propias experiencias y reflexionar sobre el valor de la familia y la amistad. La forma en que Kerem y su familia abordan este reencuentro con tanta ilusión y preparación, es un ejemplo de cómo las relaciones importantes merecen ser cuidadas. Y el hecho de que estén viajando a Turquía añade un toque de exotismo y aventura, haciendo la historia aún más cautivadora. Podemos especular sobre las sorpresas que les esperan, las conversaciones profundas que tendrán, los momentos de risa y de emoción. El objetivo de este vídeo es precisamente compartir esa anticipación con ustedes, hacerlos parte de este viaje emocional. Porque al final estas son las historias que nos conectan, las que nos recuerdan que a pesar de nuestras diferencias, todos compartimos la necesidad de amor, conexión y pertenencia. La anticipación por el reencuentro con Hande es palpable. ¿Qué significa Hande para ellos? Podríamos imaginar un abanico de posibilidades. Tal vez Hande sea una figura que se fue de Turquía hace años, dejando un vacío en la vida de Kerem y su familia. Podría ser una tía querida, una prima con la que se compartieron innumerables juegos de infancia, o incluso una amiga muy cercana de la madre de Kerem, cuya amistad se mantuvo a través de cartas y llamadas esporádicas, pero que la distancia física imposibilitó un encuentro frecuente. La idea de un reencuentro después de tanto tiempo evoca imágenes de abrazos largos, de rostros que han cambiado pero que conservan la esencia de lo que fueron, de lágrimas que fluyen sin control, mezclando nostalgia con la alegría del presente. El acto de planificar este viaje implica una inversión emocional significativa. No se trata solo de comprar pasajes aéreos, se trata de revivir recuerdos, de desempolvar viejas fotografías mentales, de preparar regalos que encapsulen años de ausencia y cariño. Cada miembro de la familia de Kerem tendrá su propia perspectiva y sus propias expectativas. Los padres de Kerem podrían sentir la emoción de reconectar con una época pasada, de recordar los lazos que los unían a personas en Turquía. Para Kerem podría ser la oportunidad de reencontrarse con alguien que fue una influencia importante en su infancia o adolescencia, una figura que quizás lo inspiró, lo consoló o compartió momentos de gran felicidad con él. Los hermanos, si los hay, verán esto como una aventura familiar, una oportunidad para crear nuevos recuerdos juntos y fortalecer su unidad como grupo. El propio viaje en avión se convierte en una etapa más de esta experiencia. El espacio confinado de la cabina se transforma en un santuario de conversaciones íntimas. Se compartirán anécdotas, se recordarán momentos divertidos, se intercambiarán nervios y expectativas. ¿Qué regalos llevarán? ¿Habrán preparado alguna sorpresa para Hande? ¿Se han ensayado algunas palabras en turco para dar un toque especial al recibimiento? Cada detalle cuenta y suma a la intensidad del momento que se avecina. El hecho de que su destino sea Turquía añade un elemento exótico y fascinante. Este país, con su historia milenaria, su cultura rica y vibrante, sus paisajes que combinan lo antiguo y lo moderno, es el telón de fondo perfecto para este emotivo reencuentro. Imaginen la sensación al descender del avión, el aire cálido de Turquía, los sonidos de un idioma diferente, la arquitectura que cuenta historias, el aroma de especias exóticas. Cada paso que den en suelo turco será un eco de los años que los separaron de Hande, y una promesa de los momentos que están por venir. El itinerario una vez en Turquía, probablemente combinará la emoción del reencuentro con la exploración del país.
Serán guiados por Ande en su ciudad o región. Les mostrará sus lugares favoritos, los rincones que guarda en su corazón. Las visitas a lugares icónicos como Estambul, con sus mezquitas majestuosas, sus bazares bulliciosos y su historia que se respira en cada esquina, o quizás explorar la belleza natural de Capadocia con sus formaciones rocosas únicas, o las ruinas históricas de Efeso, añadirán capas de riqueza a esta aventura familiar. La gastronomía turca con sus sabores intensos y variados, será otro deleite para los sentidos. Cada comida compartida, cada paseo por las calles animadas, cada conversación bajo el cielo estrellado de Anatolia, será un hilo más en el tapiz de esta historia. La interacción entre la familia de Kerem y Ande será clave. ¿Cómo fluirá la conversación? ¿Habrá momentos de silencio cómodo, cargados de significado? ¿Compartirán confidencias, risas espontáneas o incluso alguna que otra lágrima de nostalgia? Es probable que se organicen cenas familiares, donde la mesa se llene no solo de comida deliciosa, sino también de historias compartidas, de risas y de la reconexión de almas que el tiempo y la distancia intentaron separar. La forma en que Kerem se relacione con Ande será un foco de atención especial. ¿Será él quien tome la iniciativa en las conversaciones? ¿Qué papel jugará en la dinámica familiar una vez que Ande esté presente? Este viaje, más allá del reencuentro físico, es un viaje emocional. Es un recordatorio de la importancia de los vínculos humanos, de la necesidad de cultivar las relaciones que nos nutren y nos dan sentido. La familia de Kerem está demostrando a través de este gesto que el amor y el afecto no conocen fronteras, ni geográficas ni temporales. Están invirtiendo tiempo, energía y recursos para honrar una conexión que consideran valiosa. Para nosotros como espectadores, este vídeo es una invitación a reflexionar. Nos impulsa a pensar en nuestras propias relaciones, en aquellas personas que son importantes en nuestras vidas y que quizás hemos dejado un poco olvidadas por el ajetreo diario. Nos anima a considerar la posibilidad de reconectar, de tender puentes, de reavivar llamas que aún arden. La narrativa de este viaje nos enseña que las relaciones significativas requieren cuidado, atención y a veces, un gran esfuerzo para mantenerlas vivas y vibrantes. La elección de Turquía como destino añade un componente de aventura y descubrimiento. No solo es el lugar del reencuentro, sino también un país que ofrece una experiencia cultural rica y cautivadora. Esto sugiere que el viaje no se limita a un solo evento, sino que se despliega como una experiencia completa, donde el reencuentro es el eje central, pero las exploraciones y las vivencias compartidas en el país amplifican la magnitud del acontecimiento. Las posibilidades de lo que puede suceder son infinitas y emocionantes. Podrían descubrir secretos familiares que ni siquiera sospechaban, aprender sobre la historia de Ande en Turquía, o quizás Ande tenga sorpresas preparadas para ellos que los dejen boquiabiertos. Cada día en Turquía será una oportunidad para crear nuevos recuerdos, para fortalecer los lazos existentes y para escribir un nuevo capítulo en la historia de esta familia. La clave de este tipo de relatos es la autenticidad de las emociones. La anticipación, la alegría, la posible timidez, la nostalgia, la gratitud, todos estos sentimientos se entrelazan para crear una narrativa conmovedora. Y el hecho de que se comparta a través de YouTube permite que una comunidad global se una a esta experiencia, compartiendo su entusiasmo y sus propios anhelos. En resumen, el viaje de la familia de Kerem a Turquía para reencontrarse con Ande es un poderoso recordatorio de la importancia de las conexiones humanas. Es una historia sobre el amor, la familia, la amistad y la capacidad del ser humano para mantener vivos los lazos afectivos a pesar de la distancia y el tiempo. Es una demostración de que a veces un viaje es mucho más que un simple desplazamiento físico, es un viaje del alma, una travesía que nos reconecta con nuestras raíces, con nuestras personas queridas y, en última instancia, con nosotros mismos. La anticipación de este reencuentro cargada de ilusión y esperanza es el motor que impulsa esta hermosa historia. Y nosotros, al ser partícipes de esta narrativa, nos llevamos la valiosa lección de que nunca es tarde para expresar nuestro cariño, para reconectar y para celebrar las relaciones que dan sentido a nuestras vidas. Ha sido un placer enorme compartir esta anticipación con todos ustedes. Espero que esta pequeña introducción a la historia les haya picado la curiosidad tanto como a mí. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarnos en este rincón de YouTube. Su presencia aquí significa muchísimo para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué esperan de este reencuentro? ¿Tienen alguna historia similar que les gustaría compartir?
Déjenmelo saber en la sección de comentarios, que me encanta leerlos y responderles. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir disfrutando de historias como esta, por favor, no olviden darle un asterisco me gusta compartir este vídeo con sus amigos y familiar. Y lo más importante suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo gigante para todos.